Sean bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy día precisamente acerca de lo que es las técnicas o las técnicas de investigación científica. Hoy precisamente vamos a analizar todas las técnicas de investigación. Esta presentación la vamos a dividir en tres o cuatro en cuatro videos, en cuatro cápsulas que nos va a permitir describir de manera muy sencilla lo que vienen a ser en este caso las técnicas, las más usuales, las más importantes. Para este video, por ejemplo, vamos a analizar lo que son las técnicas documentales y las técnicas de campo. En un siguiente video vamos a analizar lo que vienen a ser en este caso los instrumentos de recolección de información, como son las fichas, las observaciones. En otro video vamos a analizar lo que es el censo, las encuestas, los diferentes tests. Y finalmente vamos a ver cómo se debe desarrollar una presentación oral. ¿Qué buscamos en esta unidad? Buscamos precisamente como elemento de competencia identificar que de nuestro estudiante, que nuestro educando pueda identificar y diferenciar las técnicas, los instrumentos de recolección de datos a través precisamente de la comprensión cognitiva del contenido que le permita desarrollar un perfil de investigación científica. Y es importante que podamos a partir de acá, definir qué es una técnica, cuál es su rol, cuál es su importancia y por supuesto vamos a hablar de manera resumida de las diferentes o de las técnicas más usuales que nosotros vamos a encontrar precisamente en el medio académico. Una técnica de investigación se convierte prácticamente en una estrategia que nos va a permitir recolectar datos, recolectar evidencias, recolectar información para poder precisamente analizarla, tabularla, ordenarla y luego precisamente a partir del análisis que se le vaya a hacer a esa información, poder precisamente encontrar un nuevo conocimiento. Las técnicas son el complemento ideal para los métodos de investigación, de tal manera de que estas técnicas nos van a permitir obtener datos, obtener información y los datos y la información los generamos para la toma de decisiones. De tal manera de que las técnicas de recolección de información están íntimamente relacionadas con el problema de investigación, con el objeto de estudio, por supuesto, con la hipótesis y con las características poblacionales del objeto de estudio. Es decir, está íntimamente relacionada precisamente con el objeto de estudio. Habíamos mencionado en una anterior ocasión la diferencia entre lo que es el objeto y el sujeto de investigación. El objeto es aquel tema o aquel área que va a ser analizado, que va a ser puesto precisamente en análisis. En cambio, el sujeto es el investigador, es la persona que desarrolla el proceso de investigación. Y dentro de las técnicas más usuales, las más empleadas, por supuesto, vamos a tener va a estar la encuesta, la entrevista, la observación, el análisis, y esto va a ir acompañado, por ejemplo, de análisis documental, análisis estadístico, que nos vamos a ayudar, por supuesto, por software, por aplicaciones que nos van a permitir precisamente desarrollar este tipo de trabajos. Eh, Analizando un poquito las tres técnicas de mayor relevancia, como es la observación, la entrevista y la encuesta, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que cuando vamos a elegir una de estas, o de repente dos de estas, porque se complementan, porque por la característica del proceso de investigación es posible que yo pueda desarrollar una observación, pero también pueda hacer precisamente encuesta, o es posible que yo pueda hacer una entrevista y que vaya acompañado de un proceso de observación o de una encuesta que necesariamente tenga que ir con una entrevista. Es decir, ¿de qué va a depender de que yo use una u otra técnica? Pues de la experiencia que tengan ustedes como investigadores y por supuesto de la complejidad del proceso de investigación que ustedes vayan a desarrollar. De tal manera de que cada una de estas técnicas tiene sus propias características, sus propios elementos que vamos a ir más adelante precisamente ir discutiendo e ir analizando cuáles son esas características y cuáles son precisamente esos elementos. Y entremos a hablar un poquito
de los datos relacionados con la fuente de información documental y la fuente de documentación de campo. La documental, como ya ustedes se imaginan, es aquella información, aquellas técnicas de información, de recopilación de información que va a estar precisamente, y como dice su nombre, en libros, en proyectos, en trabajos de investigación, en tesis. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos de información documental yo puedo obtener para un trabajo de una investigación científica? Por ejemplo, datos poblacionales. Yo puedo llegar a sacar una demanda y puedo generar un proceso de proyección en función a ciertos indicadores, precisamente de crecimiento poblacional, partiendo de los datos que me pueda facilitar, en este caso, el organismo que es en el caso boliviano, que es el Instituto Nacional de Estadística, que me va a facilitar los datos poblacionales que se han generado en los diferentes censos. Pero a partir de ahí también me va a generar un dato que es muy interesante para mí, que es en este caso la tasa intercensal, la tasa de crecimiento intercensal. Entonces, esa información que yo la estoy encontrando en publicaciones, en libros, en trabajos de investigación, es un documento, es una fuente de información documental o es una técnica de información documental que, por supuesto, es 100% válida. Cuando, por ejemplo, en mi investigación yo recurro a análisis de estados financieros, precisamente de gestiones pasadas, también sigo trabajando en este mismo ámbito. ¿Por qué? Porque son trabajos, son fuentes de información que están siendo relacionadas o que están siendo precisamente desarrolladas por los responsables de las diferentes instituciones u organizaciones y que son 100% válidas para nuestro trabajo de investigación. De tal manera de que esta información que se pueda publicar en libros, artículos o tesis van a ser sometidos a un análisis crítico por parte de nosotros, por parte del sujeto de investigación, para poder precisamente dilucidar qué es aquello que realmente es importante para nuestro trabajo. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de fuentes? Proporcionar un marco teórico, proporcionar, ayudar, apoyar precisamente al marco teórico, recolectar la información que es indispensable, que es importantísima, y esto nos va a permitir probar precisamente nuestra hipótesis. Las técnicas de recopilación de campo son aquellas que nos van a permitir recolectar datos de manera directa, es decir, aquí el sujeto de investigación ingresa precisamente en el contexto de la organización y va a recolectar datos. De aquí, prácticamente, de este tipo de técnicas de recopilación de información, aquí encajan lo que es la entrevista, lo que es la encuesta, lo que es la observación y cualquier otro tipo de instrumento que se vaya a desprender precisamente de estas últimas. De tal manera de que estas técnicas de recopilación de campo son aquellas que nos permiten recolectar de manera directa en el entorno en el cual se genera, en este caso, el fenómeno de estudio. Es decir, prácticamente somos nosotros quienes estamos obteniendo los datos, quienes nosotros estamos generando los datos. Es importantísimo que podamos elegir de manera muy clara precisamente una u otra instrumento de recolección que nos vaya a facilitar y llegar a cumplir con el objetivo que nosotros estamos planteándonos en nuestro proceso de investigación. Bien, para esta primera cápsula, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.